Entonces nosotros vamos a ver algunas generalidades del sistema inmune. Entonces el sistema inmune está formado por varios tejidos que se encuentran diseminados a través del parénquima de algunos órganos. Y también está difuso a lo largo de las porciones tubulares de las vísceras de los sistemas corporales. Entonces, él incluye no solamente tejidos, sino también a los vasos y a los nódulos linfáticos, que también nosotros los denominamos algunas veces ganglio linfático o nódulo linfático. Los órganos del sistema inmune se clasifican en órganos que son primarios y órganos secundarios. Los primarios o los primeros suministran o garantizan la maduración de los linfocitos, mientras que los secundarios se encargan de capturar los microorganismos o los antígenos cuando penetran en el interior del organismo. Entonces, en los órganos primarios tenemos al timo, a la bolsa de Fabricio, que está presente solamente en las aves, la médula ósea, y en los secundarios, los linfonodos o nódulos linfáticos, el vaso y el tejido difuso, que se encuentra en algunos órganos del cuerpo. Entonces, esos son las estructuras. Entonces, los tejidos y órganos linfáticos decíamos que era el timo, el vaso, los nódulos linfáticos y las amígdalas o tonsilas. Entonces, el tejido linfático difuso en algunos órganos del cuerpo. Entonces, la linfa y los vasos linfáticos son transportados a través de los troncos linfáticos. ¿Qué es la linfa? Entonces, la linfa es un líquido. Ella se produce en el espacio intersticial o intercelular, y esa linfa es recogida a través de los capilares hacia los capilares linfáticos. Y esos vasos linfáticos van a drenar hacia las venas cavas craneal y caudal. Entonces, la linfa realiza tres funciones principalmente. Recoge el líquido intersticial hacia la sangre. Tiene una función del aparato inmune, que es defender el cuerpo contra los microorganismos. Y la otra función es absorber los nutrientes del aparato digestivo y volcarlos en las venas cavas. Es decir, es como un mecanismo de ayuda al sistema portal hepático, para evitar que todos esos nutrientes que están en el aparato digestivo no vayan al sistema cardiovascular, sino antes de llegar al cardiovascular caiga en el torrente sanguíneo, en las venas cavas. Entonces, la linfa transita a través de todo el cuerpo. Su tránsito no se da por el impulso de la sangre venosa ni arterial, sino la linfa regresa al torrente sanguíneo con la ayuda de las contracciones musculares. Es decir, esa linfa, gracias a la contracción muscular, a la movilidad que tiene el animal, va a transitar a través de todo el cuerpo y va a drenar a las venas cavas craneal y caudal. Entonces, esos vasos linfáticos son vasos de menor tamaño que las venas y las arterias. Son totalmente transparentes y su función principal es transportar desechos y células del sistema inmune. El líquido que circula a través de esos vasos linfáticos se denomina linfa y se distribuye por todo el cuerpo, llenando los espacios intersticiales de las células, y desembocan en pequeñas estaciones que tienen a través del trayecto que hacen los vasos linfáticos, que se van a denominar ganglios linfáticos o nódulos linfáticos. Los vasos linfáticos, entonces, los capilares, que son los que recogen la linfa del espacio intersticial. Hay unos vasos conductores de transporte que van a los vasos linfáticos aferentes. Esos aferentes penetran el nódulo linfático y se convierten en vasos linfáticos eferentes. Esos vasos linfáticos eferentes
van a parar a los conductos linfáticos colectores o principales que van a desembocar en las venas cavas craneal y caudal. El interior de los capilares linfáticos y de los vasos linfáticos es exactamente parecido al interior que nosotros tenemos en las venas. Es decir, para evitar reflujo de linfa, existen unas válvulas que son de tipo semilunar que también están presentes en las venas, que lo habíamos visto en las veces pasadas. Son de tipo semilunar y los grandes vasos, los conductos colectores de linfa, los principales colectores de la linfa, los ductos linfáticos principales, ellos la tienen esas válvulas las tienen más continuas, más seguidas. Con respecto a los nódulos linfáticos, son un conjunto de tejido linfático encapsulado que se encuentra a lo largo de todo el cuerpo del animal, conectando a los diferentes vasos linfáticos. Entonces, estos nódulos linfáticos presentan un conducto aferente y unos conductos eferentes. La única especie donde este tipo de esquema cambia es en el cerdo. Es decir, en el cerdo hay varios aferentes y un solo eferente, un solo conducto eferente. Esta es la estructura de un vaso. Entonces es un solo eferente y varios aferentes. Entonces, esta es la estructura característica del nódulo linfático en los cerdos. Entonces, aquí hay un esquema de cómo es la estructura. Entonces, aquí tenemos las células, los espacios intersticiales. Esa linfa que se produce en esos espacios intersticiales va a parar a capilares. Esos capilares transportan la linfa a estas dos estructuras que serían los vasos linfáticos de mayor tamaño. Esos vasos linfáticos de mayor tamaño penetran al nódulo linfático, el nódulo linfático, el ganglio linfático y el ganglio linfático a la circulación venosa a través de los grandes troncos colectores de linfa, a las venas cavas. Entonces, los troncos linfáticos y conductos linfáticos principales se denominan el tronco traqueal. Se denomina así porque siempre va a estar relacionado con la tráquea. El lumbar, que va a desembocar en el conducto linfático derecho que presenta la cisterna del quilo. Entonces, la cisterna del quilo está muy relacionada con los pilares del diafragma, principalmente al lado derecho, donde van a desembocar todos los ductos linfáticos o donde desemboca la linfa de toda la parte abdominal y de la parte posterior del cuerpo, para después ser impulsada a través de este conducto que se llama el conducto torácico o conducto linfático torácico, mejor linfático torácico, que está relacionado con la aorta descendente y va a desembocar en un sitio entre la vena cava craneal y la vena cava caudal. Se llama tronco linfático torácico. Entonces acá tenemos los troncos y conductos linfáticos. La cisterna del quilo recibe de los troncos lumbares y los troncos viscerales y recibe la linfa de todos los órganos de la cavidad abdominal, de las vísceras de la cavidad abdominal. Entonces va a haber un tronco celíaco, un tronco intestinal, un tronco cólico, un tronco yeyunal, un tronco del estómago, un tronco hepático. Es decir, toda esta linfa de la cavidad abdominal va a parar a los troncos linfáticos lumbares y a los troncos viscerales, que tarde que temprano van a parar a la cisterna del quilo. Y de la cisterna del quilo, esa linfa es transportada hacia las venas cavas, craneal y caudal a través del ducto linfático torácico. Acá tengo un esquema, ¿ustedes están viendo ese esquema? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Nosotros de los animales domésticos, los carnívoros son los que presentan menos nódulos linfáticos. Entonces, los nódulos linfáticos son estos que están así oscuritos, más oscuros dentro de todas esas líneas.
Lo que son las líneas son los ductos linfáticos, no los principales, es decir, los principales serían este y este. Estos pequeños son los aferentes y los eferentes que conectan a los diferentes nódulos linfáticos. El perro y el gato presentan menos nódulos linfáticos que las demás especies. Un carnívoro presenta más o menos 60 nódulos linfáticos en total en todo el cuerpo. Algunos de ellos son superficiales y son susceptibles a palpación. Y es importante conocerlos porque la palpación, cuando ellos son palpables o cuando ellos modifican su topografía o aumentan su tamaño o aumentan su temperatura, significa que hay algún tipo de afección cercana o hay algún tipo de agente cercano al lugar donde está afectado el nódulo linfático. Entonces, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista clínico, es importante palpar los nódulos linfáticos que se hacen palpables cuando el animal cuando el animal tiene algún tipo de lesión. Pero lo importante es conocer de que algunos de ellos son palpables en situación fisiológicamente normal y algunos se hacen palpables cuando se aumentan la temperatura y aumentan su tamaño, incluso algunas veces cambian hasta la posición topográfica. Entonces está claro que los palpables que van a tener las especies pues no son los que están dentro de la cavidad, dentro de las cavidades corporales, son los que se encuentran ubicados, relacionados acá con la región cérvico-facial, los que están ubicados aquí en la región del cuello, algunas veces en los miembros anteriores y posteriores, que son susceptibles a palpación, a palpación. Entonces les decía yo que en los carnívoros más o menos están entre 70 nódulos, entre 60 nódulos linfáticos. La mayoría de ellos pues está claro que se van a encontrar dentro de las cavidades torácica, abdominal y pelviana, ¿sí? Pero también hay algunos externos, unos que tienen contacto con el exterior. Esos son los nódulos linfáticos fisiológicamente palpables, es decir, ellos van a ser susceptibles a palpación. De las especies de animales domésticos, entonces les decía yo, el animal que, digamos que los cerdos y los rumiantes, ellos pueden presentar mayor cantidad, pueden estar entre 200 o 300 nódulos linfáticos en todo el cuerpo. Principalmente están diseminados en las cavidades torácica y abdominal, principalmente. Y en el caso del caballo, que dice la literatura, que pueden llegar a ser hasta 6.000, ¿sí? Porque hay una cantidad enorme en el aparato digestivo. Entonces, la mayoría se encuentran en los linfonódulos linfáticos mesentéricos y que están relacionados con los intestinos, en el caso del caballo. Entonces, acá en este esquema tenemos nódulos linfáticos que pertenecen a varios grupos. Entonces, hay unos grupos que son grupos faciales o faciales y del cuello, donde está el nódulo linfático parotidio. Entonces se llama así porque es un nódulo linfático que está relacionado con la glándula parótida. Normalmente él es palpable en todas las especies solamente cuando está aumentado de tamaño. Es decir, fisiológicamente no está cubierto por la glándula tiroides. Entonces, por la glándula parótida. Entonces, la glándula parótida lo recubre y no lo hace palpable. El retrofaringio lateral es palpable solamente en rumiantes. Retrofaringio lateral palpable en rumiantes. Y los nódulos linfáticos mandibulares son palpables en todas las especies. En todas las especies, los nódulos linfáticos mandibulares son palpables. Ustedes se acuerdan cuando uno era pequeño que lo llevaban al médico y lo primero que le hacía al médico, el médico le hacía, yo recuerdo que le decía a uno que la lengua, o con el bajalenguas le miraba las amígdalas, pero también le palpaba a uno acá en la parte, aquí en la parte de la garganta para
darse cuenta si había inflamación de los nódulos linfáticos mandibulares. Son palpables en condiciones fisiológicamente normales en todas las especies y tienen diferente ubicación topográfica en las especies, los nódulos linfáticos mandibulares. El retrofaríngeo medial, como su nombre lo dice, es medial y él está cubierto por musculatura, nunca va a ser palpable, está cubierto por los músculos del cuello. Pero acá tenemos una serie de nódulos linfáticos que se llaman nódulos linfáticos cervicales profundos. Esos nódulos linfáticos cervicales profundos que se encuentran uniendo al tronco traqueal o tronco yugular, ellos no son palpables porque está claro que están en la parte profunda. El que sí es palpable es el nódulo linfático cervical superficial y los nódulos linfáticos cervicales accesorios que aquí no se encuentran en este esquema. Es decir, por delante de la escápula, en la región preescapular, hay un nódulo linfático llamado nódulo linfático preescapular. Él es regularmente, fisiológicamente palpable en todas las especies y principalmente cuando está alterado, pues aumenta su tamaño y su temperatura. Entonces, este nódulo linfático es el nódulo linfático cervical superficial, o también se le dice nódulo linfático preescapular. Preescapular. Con respecto a otros que son susceptibles a palpación, entonces tenemos los nódulos linfáticos axilares, ¿sí? Los nódulos linfáticos axilares en la región axilar, los nódulos linfáticos inguinales superficiales, que están relacionados con los órganos del aparato reproductor en la región inguinal. Entonces, ellos son palpables en el animal vivo. Y lo mismo en el caso de los carnívoros, el nódulo linfático popliteo. En las demás especies el popliteo existe, pero él no se puede palpar. Solamente se palpa en carnívoros, en condiciones fisiológicamente normales. Es decir, es muy importante la palpación en los carnívoros del nódulo linfático popliteo. Aquí tenemos una imagen real de los vasos sanguíneos, las arterias, las venas, son fáciles de identificar en las estructuras anatómicas de los cadáveres. En los cadáveres no es muy fácil encontrar vasos linfáticos. ¿Por qué razón no se encuentran? Porque las paredes de esos vasos linfáticos son supremamente delgadas y con la inyección de líquido para la conservación del cadáver siempre se van a reventar. Entonces casi nunca aparecen. En este caso, en esta disección aparece este tronco que está relacionado aquí se encuentra el, la, el tronco linfático cervical, ¿sí? Tronco linfático cervical y los troncos linfáticos torácicos, estos que están acá, el tronco linfático axilar, que los vamos a encontrar en el mediastino craneal y aquí en la región axilar. Son muy pocas veces que se pueden encontrar, por esa razón esta foto tiene pues su importancia, porque no siempre los vamos a encontrar en el cadáver, porque se revienta por lo delgados que son, por la presión con que entra el líquido, siempre se van a reventar. Entonces, esto que nosotros tenemos acá, entonces acá tenemos tejido linfático difuso. Entonces, el tejido linfático difuso se encuentra en las mucosas de las vísceras, de los sistemas vísceras, está mal escrito, de los sistemas corporales. También se les denomina placas de Peyer, que son agrupaciones que se encuentran en el intestino. Pero también tenemos agrupaciones similares a las placas de Peyer en el omentó mayor, que se le denominan manchas de leche. Como nosotros no hemos visto todavía el aparato digestivo, esta es un pliegue de peritoneo que está relacionado con el estómago. Entonces ahí también vamos a tener, como tampoco hemos visto el sistema nervioso, pues ustedes todavía tampoco conocen la pía madre. Entonces, entre la pía madre y también en el aracnoides, pía madre y aracnoides, vamos a encontrar cúmulos celulares aracnoides que están relacionados con
tejido linfático difuso. Entonces, las placas de Peyer en el intestino. Las placas de Peyer son cúmulos de tejido linfático ubicados principalmente al final del ilion, es decir, al final del intestino delgado. Al final del intestino delgado. Está formado por linfocitos B. Los linfocitos se encuentran en muchos tejidos, bien diseminados o en forma de agregados, situados bajo la mucosa de los tractos respiratorio y gastrointestinal. Hay agregado linfático y células accesorias que se asemejan a los nódulos linfáticos en cuanto a estructura y a su función. Estos agregados incluyen las placas de Peyer, las amígdalas en la faringe y los folículos linfoides en la submucosa del ciego. Aquí quitémosle este nombre que estaba del ciego. En el ciego. Entonces, eso con respecto a las placas de Peyer. Las amígdalas, entonces, son depósitos de tejido de tejido linfático. Las amígdalas. Entonces, esas amígdalas las ubicamos la mayoría de las veces en la laringe, ¿sí? En la laringe. Y están relacionadas con la cavidad bucal y con el paladar. Entonces, son estas estructuras que nosotros tenemos acá. En los animales domésticos no se denominan amígdalas, se denominan tonsilas palatinas. Tonsilas palatinas. Entonces, esto es una imagen verdadera o real de una cavidad bucal de un pequeño rumiante, donde tenemos nosotros ubicadas las amígdalas o tonsilas palatinas. Estas estructuras, entonces, los nódulos linfáticos. Entonces, volvemos a los nódulos linfáticos. Ellos están organizados en el cuerpo, como yo les mostré en esa imagen, están organizados en el cuerpo por sectores. Entonces, hay un sector que está entre la cabeza y el cuello, hay uno entre el tórax y el miembro anterior, hay otro ubicado en... Yo me salté. No. Entonces, la cabeza y cuello. Entonces, vamos a tener, entre cabeza y cuello, vamos a tener estos nódulos linfáticos, que fue los que yo les nombré. Entonces, parotidio, solamente palpable si está alterado. Mandibular, normalmente palpable en todas las especies. El retrofaríngeo lateral, solamente palpable en carnívoros y en rumiantes. El retrofaríngeo medial no es palpable en ninguna especie. Los cervicales superficiales son palpables en todas las especies, con algunas excepciones como el equino. Y los profundos, como su nombre lo dice, pues si son profundos no van a ser palpables. Entonces, estos son los linfocentros linfáticos de cabeza y cuello y los nódulos linfáticos que conforman ese linfocentro. El otro linfocentro incluye nódulos linfáticos que están entre el tórax y el miembro anterior. Entonces está el nódulo linfático axilar. Axilar. A este le podemos agregar un nódulo linfático que está relacionado con el axilar, que es el cubital. El cubital. Entonces, este axilar es normalmente palpable en todas las especies, pero además de ese existe un cubital, que como su nombre lo dice, pues está en el miembro anterior. Este cubital es palpable, normalmente palpable en la región del antebrazo, solamente en los equinos. De hecho, solamente existe en los equinos. Está el torácico dorsal, está claro que está ubicado dentro de la cavidad torácica, está relacionado con la parte dorsal del mediastino, y el torácico ventral, que está relacionado con la parte ventral del mediastino, es decir, los nódulos linfáticos externales. Esos no, pues, lógico que pues, como están dentro de la cavidad, no van a ser palpables. El nódulo linfático mediastínico está relacionado con el mediastino craneal, el mediastino medio y el mediastino caudal. Estos mediastínicos son importantísimos, la observación de ellos en todas las especies en patología, cuando hacemos necrosis,
cuando están alterados de tamaño es importante tener en cuenta afecciones del sistema cardiovascular, pero principalmente del sistema respiratorio, de las enfermedades infecciosas del sistema respiratorio, los mediastínicos. Y el bronquial, como su nombre lo dice, que está relacionado con la tráquea y con los bronquios. Con los bronquios. Aquí tenemos en la cabeza otros esquemas donde vamos a encontrar los principales nódulos linfáticos. El nódulo linfático retrofaríngeo, el parotidio no lo dibujan acá, los nódulos linfáticos mandibulares que son normalmente palpables y los nódulos linfáticos cervicales profundos craneales que, pues, como su nombre lo dice, profundos, pues no van a ser palpables. En esta especie, los nódulos linfáticos mandibulares, los nódulos linfáticos parotidio y los nódulos linfáticos en general, los que son normalmente palpables en las especies, en esta especie no van a ser palpables. Está claro por qué, ¿cierto? Porque este animal en su piel, en el tejido, la hipodermis o el tejido subcutáneo es rico en tejido adiposo. Entonces, por esa razón, no se pueden palpar los nódulos linfáticos. Solamente son palpables cuando están afectados, cuando se encuentran afectados. Entonces, acá tenemos ejemplos de los nódulos linfáticos que nosotros vamos a encontrar en la región torácica. Aquí tenemos el dorsal, ¿sí? El linfocentro dorsal. Aquí tenemos el linfocentro mediastínico y aquí tenemos el linfocentro ventral. Entonces, en el linfocentro dorsal tenemos los que están relacionados con los espacios intercostales, por eso se llaman nódulos linfáticos intercostales, y los aórticos o torácico-aórticos están relacionados con la aorta descendente. En los mediastínicos hay un grupo mediastínico craneal, un grupo mediastínico medio donde están los traqueobronquiales, que son supremamente importantes de observar en afecciones principalmente del sistema o del aparato mejor respiratorio. Estos son importantísimos de observar en afecciones del aparato respiratorio. Estos mediastínicos caudales que están aquí esquematizados están relacionados con la aorta descendente y con el esófago. Están entre la aorta descendente y el esófago. Son muy desarrollados en las grandes especies, pero principalmente en los rumiantes. En los rumiantes. Aquí tenemos los externales, un grupo craneal, un grupo medio y un grupo caudal de nódulos linfáticos que están relacionados con el esternón. Entonces, otro linfocentro linfático es el linfocentro abdominal y mesentérico. Aquí hay una lámina que me quedó mal ubicada. No la incluí, la saqué por alguna razón. Bueno, entonces acá tenemos los mesentéricos. Entonces los mesentéricos incluyen nódulos linfáticos que vamos a encontrar relacionados con los órganos del aparato digestivo. Es decir, estómago, páncreas, intestinos, también el vaso, entonces nódulos linfáticos esplénicos, nódulos gástricos, con el hígado, hepáticos, con el intestino, en dependencia pues de la porción. Les comentaba yo que la especie que más nódulos linfáticos en el mesenterio presenta es el caballo. Este es un esquema de la distribución de los nódulos linfáticos cólicos, ileocecales, yeyunales y de los otros órganos en el equino, que tiene más o menos 6.000. Dentro de la mayoría de esos 6.000 están ubicados en el intestino delgado y en el intestino grueso, en el mesenterio. Por eso son nódulos linfáticos del tronco mesentérico. El tronco mesentérico. Aquí tenemos unos nódulos linfáticos que están ubicados en la parte lumbosacra y están relacionados con los riñones, ¿sí? En la región lumbar y en la región sacra. Estos son palpables en el animal
en el animal vivo, pero pues está claro que en las grandes especies se pueden palpar por vía rectal, en las grandes especies, para saber si hay afección en el animal vivo. Entonces, nódulos linfáticos ilíacos, los sacros y los anorrectales. Los inguinales, entonces hay profundos, está claro que el profundo pues no se va a poder palpar, pero los inguinales superficiales sí se pueden palpar. En el caso de la hembra pues están relacionados con la glándula mamaria y son los supramamarios. Es importantísimo en el diagnóstico de las mastitis subclínicas, en el caso de las cabras, las ovejas, las vacas. Entonces, los nódulos linfáticos mamarios o inguinales superficiales. Mamarios también los llaman supramamarios, porque están en la parte caudo dorsal de la glándula mamaria. Cuando ellos están afectados, ellos son palpables normalmente. Cuando están aumentados de tamaño, tumefactos o han cambiado su posición, significa que están alterados de tamaño. En la determinación de las mastitis es importante la palpación de esos nódulos linfáticos. Acá tengo, entonces, los nódulos linfáticos, otras agrupaciones que están relacionadas con el sistema cardiovascular son los nódulos linfáticos hemales o nódulos linfáticos hemales solamente están presentes en rumiantes. Solamente presentes en rumiantes. Entonces, ¿por qué son diferentes a los nódulos linfáticos como tal? En lugar de filtrar linfa, filtran sangre. Por eso son rojos. Entonces, como son rojos, se denominan así hemales, porque filtran sangre. Están conectados con el sistema cardiovascular o vascular sanguíneo y no con los ductos linfáticos. Solo se hallan en las especies domésticas de animales rumiantes, se hallan principalmente en la región cefálica, la región cervical, como en las cavidades abdominal, torácica y pelviana. Es importante tenerlos presentes para no pensarse que son afecciones o son patologías que presenta el animal. Son rojos, es normal. Se encuentran principalmente dentro del tejido adiposo que tenemos nosotros incluido dentro de la cavidad torácica, la abdominal y la pelviana. Se denominan nódulos linfáticos hemales. Perdón, sí, nódulos hemales, no linfáticos, nódulos hemales. Se sitúan cerca de los ganglios regulares y por eso tienen color pardo rojizo. Y tenemos aquí algunas imágenes. En algunas imágenes de cadáver nosotros alcanzamos a encontrar de los rumiantes, encontramos algunas estructuras como estas tres que están acá o algunas de estas dos que están aquí, estructuras muy pequeñas que no son nódulos linfáticos, son nódulos hemales que están presentes solamente en rumiantes. Están presentes solamente en los rumiantes. Entonces el vaso. Nosotros lo vamos a volver a ver cuando veamos la cavidad abdominal. Es un órgano que en el animal joven tiene una función supremamente importante que es hematopoyética. En el animal adulto tanto en el animal adulto como en el animal joven también tiene la función, es decir, está relacionada con el sistema inmune. Madura linfocitos es una de sus funciones. Tiene una cara parietal y una visceral. La cara parietal, ella siempre va a conectar con el diafragma. Y la cara visceral conecta con diferentes órganos en las especies. Entonces, está inervado por el sistema nervioso autónomo. Presenta unos vasos linfáticos del vaso que desembocan en los nódulos linfáticos esplénicos. Y esos nódulos linfáticos esplénicos van hacia la cisterna del quilo a través del tronco celíaco. Entonces es un órgano supremamente importante del sistema inmune, está dentro de la cavidad abdominal. El vaso es de esta forma en las especies. Tiene forma ovalada en el caso de los rumiantes, del bovino, perdón, forma triangular en el caso del equino, y acá tenemos un corte.
corte transversal. Entonces, la forma del corte transversal me va a dar una estructura triangular y aquí me da una estructura ovalada. Es la representación esquemática. Ya cuando tengamos oportunidad lo vamos a observar y vamos a observar las particularidades que tiene por especie el vaso. Entonces, es un órgano que generalmente lo vamos a ubicar dentro de la cavidad abdominal. Está relacionado con el hipocondrio izquierdo, con la región hipocondriaca izquierda. Fíjense que en los caprinos y en los ovinos es diferente a los bovinos. El cerdo es totalmente ovalado y se parece mucho al del rumiante. Este que tiene forma de bota o de media es el de perro y este es el del gato. La particularidad con respecto a la topografía es que en los carnívoros él se encuentra desprovisto de costillas, es decir, no está cubierto por costillas. Está en una de esas regiones del abdomen que se llama región abdominal lateral. Izquierda, el vaso es un órgano izquierdo. El vaso es un órgano izquierdo. Los que hacían, porque ya no hacemos tanto ejercicio, saben que él está ubicado a la izquierda, ¿cierto? El timo. El timo está ubicado en el mediastino craneal, pero en algunas, en el mediastino craneal. ¿Recuerdan del mediastino craneal, cierto? Corazón. Es por delante del corazón. En rumiantes y cerdos presenta una porción cervical. Presentan unos lóbulos y una porción cervical. Solamente en rumiantes y cerdos. Es decir, los carnívoros y el equino no presentan esta porción del timo. No presentan porción cervical en el timo. El timo es un órgano deciduo. Él no es permanente. Es decir, él desaparece con la edad. Con la edad, él se va a convertir en tejido adiposo. Involuciona y se convierte en tejido adiposo. Termina desapareciendo. Entonces, es un órgano que está ubicado en el mediastino craneal de animales jóvenes. Ya en el animal adulto, él desaparece, se convierte en tejido adiposo y termina desapareciendo. Imágenes del vaso y la evolución del timo. Entonces, la evolución del timo, él continúa después del nacimiento y dura más o menos, dependiendo de la especie, este tiempo. 3 semanas, 8 semanas en rumiantes, en cerdos 9 meses y en equinos 1 año. Y después él involuciona. La involución ocurre con la madurez sexual. Entonces, él involuciona y está relacionada con la madurez sexual. Ya para terminar, entonces nosotros tenemos las aves. Entonces, en las aves hay unas glándulas, perdón, en las aves hay algunas estructuras que están relacionadas con el sistema inmune. Entonces, el timo en las aves es totalmente cervical, no tiene porción torácica. Entonces, los órganos del sistema inmune en las aves son la glándula de Harder o glándula lacrimal accesoria, el timo, que la vamos a encontrar en la región cervical, el timo, porque las aves no tienen nódulos linfáticos, es decir, las gallinas. Algunas aves, algunas especies de aves sí, pero las gallináceas no presentan nódulos linfáticos. Entonces, en las gallináceas tenemos, además de la glándula de Harder, el timo que se encuentra en la región del cuello, el vaso, que lo vamos a encontrar en la región torácico-abdominal, que es redondo, a diferencia de las demás especies que son ovalados, que tienen forma de L invertida, que son de forma triangular como el caso del caballo. En el caso de las aves es redondo, es totalmente redondeado. Las tonsilas iliosecales son supremamente importantes en la determinación de patologías del aparato gastrointestinal en las aves. La bolsa de Fabricio, que es un órgano vestigial, es decir, solamente existe en aves jóvenes. La bolsa de Fabricio, que está relacionada con la cloaca, el, el hígado, que también cumple una función en el sistema inmune, y la médula ósea.
Ese es el resumen del sistema inmune. Preguntas con respecto al sistema inmune. Guardemos las, guardemos las, guardemos acá los cambios, porque estos yo se los pego allá en el, para que lo revisen allá cuando vayan a estudiar. La anatomía general, aquí tenemos, venga, miramos a ver si aquí tenemos en el sistema cardiovascular. Sí, en el sistema cardiovascular, aquí tenemos... No, no es acá donde tengo algunas imágenes. Ah, aquí mira, linfáticas. Entonces vamos a mirar las especies. Ah, no, esto no lo podemos mirar acá porque se nos va la posibilidad de observarlo completo. Aquí lo tenemos. Entonces, esta estructura que está aquí marcada como 1 es de que está ventral al pabellón auricular, es la glándula parótida. Y esto que está marcado acá como 12 en el sitio donde se bifurcan todas estas ramas de nervios que son ramas del nervio facial, aquí en este sitio hay un nódulo linfático que se llama nódulo linfático parotídeo. Él es palpable en el perro solamente si está aumentado de tamaño. Pero en el perro lo que sí se puede palpar, además de poder palpar esto, se pueden palpar estas dos estructuras que nosotros tenemos acá. Algunas veces son 2 o 3. Ustedes se acuerdan cómo llama esta vena, ¿cierto? Aló. ¿La vena qué? Yugular. No, esa no es la yugular es esta. ¿Es la maxilar la que se une Esto con es la la yugular? maxilar. Esta es la maxilar. Y esta es la troncolingofacial. Y este es el borde caudal, digamos, de la mandíbula, para decir algo, porque ustedes no conocen todos los huesos. Entonces, aquí sería el borde caudal de la mandíbula. Del borde caudal de la mandíbula. Y estas venas van a formar este triángulo. ¿Sí? En ese triángulo está esta estructura que no es un nódulo linfático, es una glándula salival, igual que esta. Esta es la parótida y esta es la glándula mandibular. Ventral a esa glándula mandibular en los carnívoros y ventral aquí a la región del cuello, en el tránsito entre el cuello y la cabeza, voy a encontrar 3 nódulos linfáticos. Algunas veces son 2. Son totalmente palpables. Se llaman nódulos linfáticos mandibulares. Mandibulares. Nódulos linfáticos mandibulares. Son 2 o 3 en el caso de los pequeños animales. Los nódulos linfáticos mandibulares en el caballo están ubicados acá en este espacio que se llama espacio intermandibular, es decir, entre las dos ramas de la mandíbula. Aquí en este espacio vamos a encontrar una cadena, no es uno solito, una cadena de ganglios que le van a dar una agrupación que llaman nódulos linfáticos mandibulares. Son varios, pero llaman así. Aquí están, son en forma de B, invertida. Como yo la estoy viendo, aquí invertida es una B. Entonces, estos son los nódulos linfáticos mandibulares, palpables en el equino. Supremamente importante en la palpación de enfermedades infecciosas que afectan las vías respiratorias y la calidad bucal en esta especie. ¿Sí? ¿Ustedes saben cuál es el animal que comparte más enfermedades zoonóticas con el humano? No me van a decir que los vampiros. Están de moda. Sí que los vampiros. El murciélago. Los animales domésticos, ¿cuál creen ustedes comparte más enfermedades de carácter infeccioso con el humano? ¿O compartimos con él? ¿El qué? Perro. Bueno, el perro. Otra persona diría que tal vez el gato. ¿Sí? Alguna otra persona diría que tal vez el gato, que son los que conviven con nosotros. De los Creo que animales no sería domésticos. como el porcino, ¿No son las aves? O el caballo. otra persona diría que es el cerdo, porque el cerdo se le atribuyen muchas enfermedades de carácter infeccioso que están relacionadas con enfermedades en humanos también. O otra persona diría que son las aves,
¿cierto? Porque también comparten muchas enfermedades que tienen origen en las aves. Otra persona diría que animales silvestres como los murciélagos, que están de moda y a los que se les atribuye el coronavirus, ¿cierto? El origen del coronavirus. Resulta que la especie que más comparte enfermedades infecciosas, pero principalmente de carácter viral, es decir, producidas por virus, con el humano es el caballo, es el equino. Con él compartimos enfermedades zoonóticas, mayor cantidad de enfermedades zoonóticas. Entre esas las afecciones, principalmente las que están relacionadas con virus, los virus relacionados con gripes, ¿sí? Es decir, las influencias, el virus de la influenza. Entonces, en eso es importante en el diagnóstico de esa influencia la palpación de estos nódulos linfáticos y de otras enfermedades de carácter bacteriano también que el animal presenta. Pero acá tenemos en el espacio intermandibular los nódulos linfáticos mandibulares. Los nódulos linfáticos mandibulares en los rumiantes no quedan ubicados en el espacio intermandibular, ni están ubicados en el triángulo que yo les mostré entre las venas y el borde caudal de la mandíbula, el trígono o triángulo de Vigor, sino está ubicado acá en la parte ventral y aquí en la parte ventral de esta región. O sea, están palpables en los rumiantes. Son palpables en el rumiante. Estos son esquemas de nódulos linfáticos que están ubicados en el mediastino, que son importantes de observar en el perro. La mayoría de las veces cuando nosotros hacemos la disección los vemos muy claramente porque están carbonizados, es decir, son patológicos, porque son perros de una de las ciudades más contaminadas del mundo, ¿sí? Con más de 8, casi 9 millones de habitantes, donde hay unos nódulos linfáticos que se encuentran afectados porque los pulmones también están afectados. Entonces, son los nódulos linfáticos mediastínicos del perro. Todos los. Aquí hay esquemas de los diferentes nódulos linfáticos, de los que son palpables y no palpables. Y aquí tenemos, no sé si en este esquema no nos dan el nombre, en el esquema, no nos dan el nombre en el esquema, dice arco venoso, no nos dan el esquema torácico, nódulos linfáticos mediastínicos, no nos dan el esquema, pero este es el axilar y este es el cubital. El cubital, recuerden que él es palpable y solamente está presente en el caballo. Entonces, nódulos linfáticos, ¿cuáles serían los palpables en el caballo? Entonces, en el caballo los cervicales superficiales no son palpables, pero este que está acá, que es el inguinal o prefemoral, sí es palpable. Sí es palpable. Tengo otros ejemplos de nódulos linfáticos, pero aquí fíjense lo bonito que es esto. ¿Sí ven lo que está aquí adentro? ¿Qué tiene apariencia de qué? ¿Esto qué es? Aló. No me digan el nombre, díganme qué vaso sanguíneo es. Una vena. Y esto es una arteria. ¿Y esto qué será? Aló. Aló. Linfa. Entonces, esto es una de las pocas oportunidades que uno tiene en algunas veces en los cadáveres de ver el tronco linfático cervical. Este es el tronco linfático cervical. Está relacionado con las venas tubulares y con la tráquea. También se le dice traqueal, por lo que está relacionado con la tráquea. Lo que hay en el interior es linfa. Entonces la linfa tiene una apariencia de gel. ¿Sí la ven ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. Esto es linfa, esto no es sangre. ¿Sí? No es ni sangre venosa ni sangre arterial, es linfa. Por eso es así transparente. Mírala acá. Entonces, de las pocas veces que uno puede tomarle fotografía a esta, entonces por eso yo
Yo la tomé ese tronco linfático torácico en un perro. Eso sería lo único que tengo para mostrar eso ya con respecto al sistema linfático. Ya todo lo que quedaría falta sería todo lo que se ve en la parte, digamos, práctica, que es verlos en los órganos. Es verlo en los órganos. Yo tengo una pregunta. Diga. ¿Cuál es la diferencia entre aferente y eferente, profe? Vale. Aferente significa que llega a. ¿Sí? Y eferente significa que sale de. Esos términos son términos anatómicos muy comunes, pero también se utilizan en otra terminología. Entonces, aferente significa que llega y eferente significa que sale. Ay, profe, gracias. O sea, llega hacia el nódulo linfático. Entonces, los vasos linfáticos que llegan al nódulo linfático se van a llamar aferentes. Y los que salen del nódulo linfático hacia otro nódulo se van a convertir en eferentes. Es decir, esos eferentes se van a convertir en aferentes de otro, y así sucesivamente, porque es una cadena de ductos que comunican a los diferentes nódulos linfáticos. Listo, profe, gracias. Vale. ¿Qué otra pregunta? No sé si no hay más preguntas. Profe, yo tengo una pregunta.